Buenas noches, mis hermanos. A cada uno en esta noche. Buenas noches, familia. Buenas noches, familias y miembros de Remanente y de cada hermano que en esta noche nos están viendo, y les enviamos un saludo desde este lugar. Los hermanos que están en otras áreas de Los Ángeles, les mandamos un saludo. Para Guatemala. Y también a algunos hermanos que nos han estado escuchando, más bien dicho, a algunos hermanos en Centroamérica que nos han estado viendo o escuchando el mensaje del Señor. Pues les mandamos un saludo desde aquí, deseando las ricas bendiciones de Dios en sus vidas. Amén. Sabemos nosotros los cristianos que siempre, a veces, no todo es color de rosa. Siempre a veces hay problemas, pero deseamos que ustedes sean victoriosos en medio de los conflictos, en medio de las crisis de la vida. Así que, mis amados hermanos, todos, bienvenidos en esta noche, y gracias por su tiempo tan valioso que dedica, que saca para escuchar con nosotros la palabra de Dios. Apreciamos lo que ustedes hacen, sabiendo que todo lo que nosotros invertimos en la obra del Señor, lo invertimos para nuestros propios beneficios espirituales. Y el Señor nos bendecirá también en grande todo lo que hacemos en su obra. Así que, mis amados hermanos Remanente y hermanos en general, gracias por escucharnos, y les deseamos bendiciones, y les deseamos las ricas bendiciones de Dios en sus vidas. Y también agradecemos sus oraciones. Sabemos que nosotros los cristianos servimos a un solo Dios, a un solo Cristo, y gracias por sacar su tiempo, especialmente si hay alguien de los siervos de Dios que me están escuchando. Gracias por acordarse de nosotros y por enviar saludos a veces desde Centroamérica, y para alentarnos y para orar por nosotros, por sacar su tiempo, por orar por nuestra iglesia Remanente y por nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor en esta noche, especialmente a Dios, que nos concede la vida y poder buscar su rostro mientras Él se tarda otro poco. Y ahora, mis amados hermanos, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 14. Un pasaje muy conocido para nosotros, pero es muy importante repetir y repetir y repetir, porque dice que de la repetición se hacen los buenos maestros. Así que es muy importante recordar y recordar y recordar y repetir y repetir hasta que podamos grabar de memoria algunos pasajes de la Biblia. Gloria a Dios. Esa es la meta. Y en esta hora vamos a leer San Juan capítulo 14. Vamos a leer versículo 15 al 18. Amén. El Señor nos ha dado tantísimas promesas, pero en esta noche vamos a hablar una de las promesas para mí muy pero muy importante. La promesa de su presencia con nosotros. Y el tema de esta noche se llama la presencia de Dios. Los que están aquí presentes repiten conmigo, y si usted quiere repetir ahí en casa, el tema se llama la presencia de Dios. Repitan conmigo, la presencia de Dios. Muy importante, muy vital, muy esencial en la vida cristiana, la presencia de Dios. Así que vamos a leer San Juan capítulo 14, verso 15 al 18,
Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Amén. La presencia de Dios, mis amados hermanos, es la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento es el Espíritu de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, o lo que llamamos la presencia del Señor, la presencia de Dios. Cuando el Señor estaba casi a punto de ser arrestado, cuando el Señor ya estaba cerca de irse con el Padre, cerca de dejar a sus 12 discípulos aquí en la tierra, después de Él ponerlos en condiciones, porque el Señor puso a sus discípulos en condiciones, así como Él a nosotros nos pone en condiciones el Señor para seguir adelante, gloria sea su nombre. Antes de Él partir a los cielos, antes de su muerte, antes de su resurrección, antes de dejar a sus discípulos, pues a ellos les entró lo que comúnmente nos pasa. A ellos les entró depresión, a ellos les entró soledad, a ellos, a sus 12 discípulos, cuando Él se estaba despidiendo, algunos captaron más o menos la idea de que Él iba a dejarlos solos. Se les entró tristeza, porque los discípulos, recordemos, llegaron a encariñarse del Maestro. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús llegó a amarlos profundamente. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma forma que Dios, Cristo, nos ama a nosotros con un amor profundo, con un amor maravilloso, con un amor perdonador, con un amor paciente. Dice la Biblia que Cristo aún todavía se tarda, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De algo la iglesia debe de arrepentirse. Por eso Cristo aún todavía no viene. Entonces, antes de partir, sabiendo Jesús que sus discípulos estaban tristes, desorientados, ya algunos ya se sentían como huérfanos. Un huérfano es aquel que no tiene padre, no tiene madre. Una persona abandonada, un niño abandonado. Entonces el Señor les da una promesa de su presencia, que no iban a estar solos, que no iban a estar abandonados, que no iban a estar desamparados. Les prometió la presencia de su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Pero, repita conmigo, pero. Para poder ellos recibir la bendición del otro consolador, porque Jesús es el primer consolador, el que los consolaba en momentos difíciles de crisis. El mismo Jesús es el que nos consuela en estos tiempos difíciles. Pero no Jesús en persona. Ahora el otro consolador, Él promete que iba a enviar. El otro consolador es la persona maravillosa de su Espíritu Santo.
Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Entonces el Señor les prometió, pero para poder ellos recibir la presencia de Dios, aquí podemos ver alguna condición. Dice el verso 1, si usted lee su Biblia conmigo, dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice el 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros algunas veces. No más los domingos. No. Sino aquí dice que estará con vosotros para siempre. O sea, eternamente. Qué bonita es la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Puede estar el culto maravilloso, puede estar los programas de servicio muy excelentes, bien ordenados. El mensaje puede estar bien organizado. El bosquejo puede estar bien bonito y adornado, pero si no está la presencia del Señor, hay problema. El lugar puede haber miles de personas. Muy importante. Pero sin la presencia de Dios, todo fue un fracaso. Muy importante la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia del Señor hace la diferencia. Gloria a Dios. No sé si usted glorifica el nombre de Dios. La presencia de Dios en una reunión, la presencia de Dios en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en la comunidad, en la nación, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Donde no está la presencia de Dios hay caos, hay tristeza, hay problema, hay muerte. Donde no está la presencia de Dios Todopoderoso. Necesitamos siempre la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero aquí hay una condición que vamos a ver. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que amamos a Dios es guardar sus mandamientos. Repita conmigo. Guardar sus mandamientos. Hay requisitos, hay condiciones. A veces se nos dice, ¿cuántos aman a Dios? Todos levantamos nuestras manos, está bien, pero aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y donde se respeta los mandamientos de Dios, donde se honra los mandamientos del Señor, ahí va a estar su presencia, porque Él se deleita con aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Es como aquel padre de familia que se deleita con sus hijos obedientes. Pero con los desobedientes y todos aquellos que llevan la contraria, los padres no están contentos. Dice, guardad. Repita conmigo una vez más, guardad. Guardar. La palabra guardar no es agarrar algo y encajonarlo para que nadie lo toque. La palabra guardar quiere decir atesorar. Vamos a ver en estos momentos una de las condiciones para que la presencia de Dios se mueva en medio de nosotros. Porque al guardar la palabra del Señor, y la palabra del Señor es desde Génesis a Apocalipsis. La importancia de guardar la palabra de Dios
atrae a la presencia del Señor. La palabra guardar es sinónimo de atesorar. Repita conmigo, atesorar. Atesorar. Eso quiere decir la palabra guardar. Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos debe de ser un tesoro para nosotros. Más que oro, más que plata, más que dólares. Guardar en nuestros corazones el tesoro de la palabra de Dios. Es atesorar. También es cuidar. La palabra guardar es cuidar. Cuidar los mandamientos de Dios. Se cuida algo valioso. ¿Sí o no? Se cuidan para las hermanas, se cuidan las joyas, se cuidan los anillos de oro, se cuidan lo que uno aprecia, se cuidan los hijos. ¿Sí o no? Amén. Se cuidan los hijos. Hasta uno se cuida a uno mismo y trata de mantenerse joven, trata de hacer ejercicio o salir a caminar porque quiere cuidar su forma. Algunos hacen práctica para que no salgan arrugas. Cuidar algo valioso. Entonces, guardar quiere decir también cuidar. Cuanto más los mandamientos del Señor, su palabra es de cuidar. Glorificamos el nombre del Señor porque es el tesoro que Dios nos ha dejado, su bendita palabra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la Biblia no podemos dejarla por allá y tomarla hasta que vamos a ir a la iglesia. Y a veces no la encontramos porque está por allí o está en el baúl del carro, del automóvil. Eso ya no es cuidar, ya eso ya se llama descuidar. Es que ¿dónde dejaste mi Biblia? No miraste mi Biblia. Porque la palabra del Señor se debe atesorar no solo físicamente, sino dentro del corazón. Cuidar. También es sinónimo de retener. Guardar es retener. Retener la palabra en nuestra mente. Retener la palabra en nuestro corazón. Debemos, como la tierra buena que retiene el agua, para poder bendecir a otros. Repita conmigo, retener. Retener La palabra en nuestros corazones. en nuestros corazones. Eso quiere decir guardar la palabra. No guardarla en el armario. No guardarla encima de la tele esperando tomarla hasta el día domingo. Guardar es retener lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y otra definición de guardar es hacerle un seguimiento. Repita conmigo, seguimiento. Seguimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Felicitamos a las iglesias que hacen seguimiento. Se hace un seguimiento a los nuevos conversos porque sabemos que son valiosos. También a la iglesia en general, qué bueno hacer un seguimiento porque cada miembro es valioso. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos perdone, a veces fracasamos y no le hacemos seguimiento. Bueno, si no me entendieron en esa parte, si nosotros tenemos una buena cuenta en el banco, pues nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí abandonado? ¿Lo dejamos olvidado? ¿Qué hacemos? Le hacemos un buen seguimiento. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Amén. Compramos en la tienda, guardamos recibo, después chequeamos si todo está correcto en el banco, no sea que nos saquen todo. Estamos en tiempos peligrosos y nos dejan en la calle. Nosotros si tenemos un poquito de dinero en el banco, le hacemos seguimiento.
hacemos seguimiento a muchas cosas. Pero mi amado hermano y amigo, especialmente a los hermanos, la palabra guardar mis mandamientos quiere decir hacerle un seguimiento a la palabra del Señor. Amén. Seguir la palabra, ir detrás de la palabra. Cuando Dios nos da una palabra, es importante anotar esa palabra. Siempre he dicho que con una sola palabra bien puesta en la cabeza de Goliat va a hacer mucha diferencia. Una sola palabra bien ungida, bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo les digo a ustedes, es muy importante hacer un seguimiento de lo que estamos escuchando. Dice el consejo de la palabra de Dios, de examinar. ¿Qué dice ese verso? Examínalo todo, retenga lo bueno. Amén. Examinar todo lo que uno escucha, tener un filtro espiritual, hacerle un seguimiento a lo bueno, escucharlo todo y retenga lo bueno. Cuidado, no te lo vas a tragar todo. Estamos en tiempos peligrosos y hay que hacer un buen seguimiento a lo bueno. Esa es apenas unas definiciones de la palabra guardar. Repito, guardar quiere decir atesorar la palabra en nuestros corazones. Cuidar, porque es valioso. Retener la palabra de Dios. Hacerle un seguimiento. Y por último, obedecer a la palabra de Dios. Porque la definición de guardar es practicar. Es obedecer la palabra de Dios. Este es un reto para cada uno de los cristianos. Hay partes de la palabra de Dios que nos cuesta obedecer. Como humanos siempre nos gusta leer lo que nos conviene. Hasta yo he escuchado predicadores que les gusta predicar lo que les conviene. Pero no lo que a nosotros nos conviene, sino hacemos las cosas a lo que al Señor le conviene para poder agradar al Señor. ¿Glorifica a Dios todavía o ya no? Amén. Glorificamos al Señor. Porque el evangelio verdadero de Cristo no es a la manera de nosotros, es a la manera del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ahí viene la promesa hermosa, valiosa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo está diciendo para que mi presencia esté con ustedes siempre. En tiempos buenos, en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles, en tiempos de abundancia, en tiempos de victoria, en tiempos que estás con mucha gente, en tiempos que estás completamente solo. Dios promete esta valiosa promesa de su presencia. Alguien subió en las redes sociales y dice, me encuentro sola. Entre paréntesis, una sierva. Me encuentro sola. Cuidado. Mi consejo es que no subas esas cosas, porque no sea que haya algún lobo te va a querer acompañar. Cuando tú te sientes sola o solo, cuando yo me siento sola, es muy importante ir a Dios de rodillas y clamar misericordia a la presencia bendita del Espíritu Santo, porque Él es el otro consolador que te va a consolar bien y no te va a llevar al fracaso. ¿Quién es tu consolador en esta noche? Es muy bueno tener varios consoladores. Es bueno una palabra de consuelo del pastor, del anciano, del líder, de algún hermano, de los padres,
padres, de los hijos, hasta los niños nos pueden consolar. Pero muy importante es el consuelo del Espíritu Santo, porque hay cosas que los humanos no podemos. Pero Dios, que conoce la necesidad más profunda, el vacío más profundo, solamente el Espíritu de Dios puede llenar ese vacío. Alabado sea el nombre del Señor. Muy esencial, muy vital y muy importante la presencia de Dios. Amén. Hay una exhortación de Moisés al pueblo de Israel tocante a la obediencia a la palabra del Señor, para que la presencia de Dios siempre esté con ellos. Allá en Deuteronomio 4, vamos a leer, gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 6. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el libro de Deuteronomios 5:6, una exhortación del siervo Moisés a su pueblo, y dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos para tomar posesión de ella, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bonito testimonio, ¿verdad? De los vecinos, de las naciones vecinas. Pero muy importante la exhortación de Moisés a su pueblo, que consideren los mandamientos, los estatutos, las instrucciones y la obediencia hacia la palabra de Dios, para que la presencia de Dios esté allí en medio del pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. También podemos ver en la vida de Josué, gloria a Dios, el sucesor de Moisés, en la preparación de la conquista de Canaán, una empresa tremenda en ese tiempo, pero el Señor le prometió su presencia, porque sin la presencia de Dios, pues Josué no hubiera podido hacer tal empresa que ya conocemos. Pero el Señor le encargó a Josué que tuviera cuidado, que tuviera que pusiera atención a los mandamientos del Señor, para que su presencia siempre esté allí, respaldando a Josué, al joven Josué, y al pueblo que iba a conquistar a Canaán, porque solamente con la presencia de Dios se pueden conquistar cosas espirituales. Vamos a ver en el libro de Josué, gloria a Dios. En el libro de Josué capítulo 1, verso 7 al 8. Gloria a Dios. Libro de Josué capítulo 1, verso 7 y 8. Pongamos atención porque pues Josué ya no está. El pueblo de Israel pues ya no están. Los originales ya son los que están. Pero sí está la iglesia del Señor en estos tiempos. Y esta misma palabra era para Josué y el pueblo de Dios. Y esta misma palabra es para la iglesia el día de hoy. Y dice, Josué 1, 7, 8 dice: solamente esfuérzate, y dice, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Muy importante considerar los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones de Dios, para que la presencia misma de Dios prospere los caminos del cristiano, prospere en todo lo que emprendan conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ahorita en este tiempo, pues, no vamos a ir a conquistar alguna nación, pero sí hay conquistas espirituales que podamos hacer. Conquistar almas para que vengan a los pies del Señor. Y en otras ocasiones hablamos, pues, hay muchos jóvenes que están estudiando. Hay problemas, no pueden ir a la escuela. Y hay muchos que andan buscando un trabajo, o muchos están trabajando, muchos están haciendo negocio, o muchos están trabajando en la obra del Señor, iglesias cerradas, edificios perdiéndose, no se puede pagar la renta. Pero mis amados hermanos, si la presencia de Dios está con nosotros, sí se puede salir adelante con la ayuda de Dios a través de la presencia del Señor. Porque a la presencia de Dios no hay obstáculo, no hay barrera, no hay impedimento que puedas hacer que la iglesia siga hacia adelante. Porque en la presencia de Dios todo se puede. Pero hay condiciones. Le dice el Señor a Josué: sé valiente, solamente sé valiente, y pon por obra la palabra. Amén. Amén. Verso 8 ya leímos. Nunca, dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué dice? De día y de noche. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿y qué dice? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. Bien. Oh, bien, perdón, y todo te saldrá bien. Amén. Si nosotros hacemos lo que Dios dice en su palabra, si nosotros tan solamente nos sometemos a su voluntad, Él promete que nos irá bien, no mal. ¿Y por qué? Porque su presencia nos encamina donde está el bien, no el mal. La razón que muchos de nosotros conocemos fracaso, porque todo lo hacemos a lo contrario a lo que dicen los mandamientos del Señor. Muchos matrimonios han fracasado porque no han podido someterse, a quebrantarse y a hacer la voluntad del Señor. Pero si nosotros cuidamos los mandamientos, los estatutos, la palabra de Dios, su presencia siempre va a estar ahí ayudándonos. Al cumplir los mandamientos de Dios, eso no nos hace exento de problemas. Lo contrario, a veces vienen problemas o vienen ataques. Porque el enemigo va a querer desviarnos de la obediencia de la palabra de Dios. Pero si la presencia de Dios está allí, la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que anda allá afuera en el mundo. Glorificado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Qué importante
es guardar la palabra de Dios y qué importante es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Son dos cosas paralelas. Amén. Amén. Si hay desobediencia, no va a haber buena presencia de Dios. Si hay obediencia, va a haber la presencia del Señor. Y donde está el Señor, ¿qué dice? Hay libertad. Donde está el Señor, hay libertad. Gloria a Dios. Así que la promesa para los que obedecen. En pocas palabras, la promesa de su presencia es para los que procuramos obedecer a Dios. Amén. Amén. Siempre hay promesa. Dios tiene promesa para aquellos que procuramos seguir al Señor y procuramos obedecerle. Ciertamente hay partes de la palabra que nos cuesta obedecer, como aquellos dos mandamientos importantes que resumió Cristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. ¿Y luego qué sigue? Y amarás a tu próximo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Amén. A tu hermano. No es que aquel me cae mal, pues entonces ya comenzamos mal. Sino el otro mandamiento, y a tu prójimo o a tu hermano como a ti mismo. ¿Y qué pasa si mi hermano hace todo lo contrario que yo pienso? Y hace todo lo contrario de lo que yo le digo y yo pienso. La palabra del Señor nos dice que debemos seguir amando y orando por él. Amén. Amén. Así es. Entonces, ciertamente hay partes de la palabra que nos cuesta, que no es fácil. Pero con la presencia de Dios, con la presencia de su amor dentro de nosotros, sí se puede. Amén. Si no se pudiera, el Señor no hubiera escrito en la Santa Biblia los mandamientos, los estatutos. No hubiera él puesto aquí si es para los extraterrestres, si para los ángeles, arcángeles, los seres vivientes en los cielos. Pues entonces sería imposible, pero Dios sabe que podemos obedecer al Señor. Si me amáis, pues, ¿qué dijo él? Guardad mis mandamientos. Y yo les voy a enviar otro Consolador que estará con vosotros. Esta promesa de los que obedecen ya lo leímos en Juan 14, 16, 17. Vamos a ir otra vez en Juan y ya vamos a ir culminando. Aquí está esta promesa para los que obedecen. Y dice Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré, dice, al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, eternamente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido aquí la presencia de Dios? Amén. La presencia de Dios es algo inexplicable. Cuando llega la presencia de Dios, muchas veces te pones a llorar y muchas veces te pones a cantar, te pones a danzar, porque cuando llega la presencia del Señor es algo bonito. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor, por último,
El Señor siempre cumple sus promesas. Hay un canto que cantamos que Él siempre cumple sus promesas. Lo que Dios promete, lo cumple. Los que no cumplen somos nosotros. Los infieles somos nosotros, pero Él siempre permanece fiel. Lo que Él dijo, lo cumple. ¿Han visto ustedes que Dios cumple? Amén. Amén. Varias veces. Varias veces. Y muchas veces. Dios siempre cumple sus promesas. Lo que promete, lo cumple. Lo que le dijo a sus discípulos, pregunta, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. ¿Y los discípulos sí guardaron su palabra o no? ¿Qué piensan? Sí. Sí, dice. Pienso que sí, también ellos procuraron. La mayoría procuraron de obedecerle. Muchos fracasaron en el camino, pero se levantaban y seguían caminando como Pedro, que le negó. Se arrepintió y siguió caminando. Procuró. Ya me dijeron aquí que sí, Dios siempre cumple sus promesas. Los discípulos en los tiempos del Señor, pues muchos experimentaron fracasos, como Pedro. Muchos experimentaron extrema tristeza. Muchos lloraron. Muchos se enfermaron. Muchos a la cárcel, persecuciones. Pero Dios siempre no los dejó, no los abandonó, porque los amaba. Así como Dios nos ama a nosotros. En ningún momento el Señor nos ha dejado, en ningún momento nos ha desamparado. Siempre Él está con nosotros. Pero hay algo glorioso. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos estaban débiles. Los discípulos no podían predicar con valentía, tenían miedo a la persecución. Pero vemos en el libro de Hechos, por último vamos a ver unos versículos en el libro de Hechos capítulo 2, que allí donde Dios cumplió su promesa de llenarlos de su poder, de llenarlos de su presencia. Gloria sea el nombre de Cristo. Y ya fueron otros. Ya sus vidas cambió totalmente, porque el Señor los llenó de su presencia. Y no los envió a predicar al mundo sin su presencia, no. Los puso en condiciones antes. Y luego en el Pentecostés podemos ver que Él los llenó de poder, los llenó de gracia, los llenó de sabiduría, los llenó de su espíritu para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Qué maravilloso es el Señor. Sí, en Hechos capítulo 2, verso 1 al 3, ahí podemos ver que Él cumplió su promesa. Dice en la palabra del Señor, en Hechos 2, 1 al 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. Ahí está, una de las obediencias que ellos practicaron es que Cristo les enseñó la unidad familiar. Entraron en obediencia que estaban unánimes juntos. Ahí podemos ver la obediencia de ellos. Y de repente, repita conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. ¿Y cuántos eran los que estaban sentados en esa casa? 120 personas. Eran 500. Pero solamente 120 los que perseveraron. La mayoría se fue. Pero lo que me llama la atención, estaban reunidos en una casa. Y 120 personas. La casa está grande, grandecita. Pero lo que llama la atención, que este poderoso avivamiento del derramamiento del Espíritu de Dios ocurrió en una casa. Amén. Qué importante que la presencia de Dios en ese tiempo se derramó en una casa.
Y esto nos alienta a nosotros, familia de remanente. No nos pongamos tristes que si la iglesia física está cerrada, gracias a Dios tenemos nuestra reunión el domingo en la mañana, pero en la casa, repita conmigo, casa. Casa. Si nosotros nos mantenemos siempre unánimes juntos, yo sé que no es fácil estar juntos. La familia a veces tiene muchos planes, muchas cosas que hacer, diferentes actividades. A veces nos cuesta estar juntos, pero es importante orar por la unidad familiar, donde hasta los niños pueden estar unos 10, 15, 20 minutos y darle importancia a la unidad familiar de estar todos juntos, unánimes, orando a Dios, buscando al Señor. Y mire qué ocurrió en la iglesia primitiva y en una casa. No sé cómo le hicieron los 120 personas, no creo que hayan muchas sillas. Y allí todos juntos, en esa casa del aposento alto, se derramó lo que Dios había prometido, que les enviaría el Consolador. Y llegó el Espíritu Santo en forma de viento. Se llenó la casa de la presencia de Dios como un viento que soplaba y entró dentro de la casa, y fueron cambiados, fueron transformados y fueron llenos del poder de Dios. Y luego dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así comenzó el avivamiento. Gloria sea el nombre de Cristo. Así fue que Él cumplió su promesa de enviar el otro Consolador si obedecían a la palabra del Señor, si obedecían, y sí, estuvieron unánimes juntos y creyeron en la promesa de Dios, y vino ese avivamiento que cambió la historia de la humanidad. Eran 12. Después fueron 70. Después fueron 120. Y estos 120 se han multiplicado muchos cristianos alrededor del mundo. Ahora, gracias a Dios, habemos miles, habemos de millones de cristianos alrededor del mundo, alabando y glorificando el nombre de Jesús, proclamando al mundo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo sí existe y que Cristo viene por segunda vez sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. ¿Cuánto nos gozamos por eso? Amén. Yo sí me alegro. Yo sí me alegro. Tristeza vemos en nuestro mundo. Hay problemas en el mundo, hay problemas en los hogares, hay problemas en la sociedad, hay problemas a nivel mundial, hay problemas en los gobiernos, hay problemas con los presidentes. Los hombres son humanos, debemos entender, hay que orar por ellos, por el nuevo presidente. Hay que orar a Dios. Solamente el Señor pueda hacer la obra. Pero sí hay tristeza a nivel mundial. Cuando la humanidad estamos apartados de Dios, lejos de la verdad del Señor, lejos de someternos a la soberanía de Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Da tristeza las tragedias, la confusión, la oscuridad que vive el mundo. Pero la buena noticia es que Cristo sigue su proceso de venir a cambiar las cosas en este mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nada ni nadie va a detener el reinado de Cristo sobre la faz de la tierra. Y eso se acerca. Amén. Y el pueblo de Dios perseverante que busca su presencia va a tener una buena parte en el gobierno del Señor. Así que mi amado hermano, no estamos aquí para perder el tiempo.
No estamos para entretener a nadie. Estamos proclamando la palabra del Señor. Y vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Si amamos al Señor, procuremos leer la palabra del Señor. Procuremos meditar, no solamente cuando nos toca predicar o enseñar. Debe ser un estilo de vida constante, porque la palabra de Dios nos instruye, nos alimenta, nos da dirección. Vamos a orar para que el Señor continúe despertando hambre y sed de escuchar su palabra, de leer su palabra, de considerar los mandamientos de Dios, porque hay promesas para sus hijos. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa noche. Es un privilegio de invocar tu nombre. Es un privilegio grande que nos has otorgado de leer tu palabra, de poner atención a lo que tú has dejado escrito, Señor, en tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos das de meditar, de atesorar, Señor, en nuestro corazón tu palabra. Gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos. Te ruego en esta noche que continúes bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú los continúes alentando, consolando. Quizá algunos, Señor, están pasando por momentos difíciles. Diferente situación para cada uno. Pero yo te pido, Señor, que extiendas tu mano de misericordia en esta noche. Cambia las cosas, Señor. Estamos en este mundo todavía donde hay aflicción, donde a veces llegan enfermedades a nuestra vida. Pero, Señor, tú puedes cambiar las cosas. Tu presencia está allí, Señor. Nosotros como humanos no podemos cambiar las cosas. Solamente tú, poderoso Señor, solamente tu espíritu, tu presencia puede cambiar, puede transformar y puede cambiar, Señor. Aún lo que estamos viviendo en ese tiempo. Perdónanos si a veces ponemos la mirada en los hombres. Padre, pero ayúdanos, como dice tu palabra, poner nuestra mirada en ti. Porque solamente tú tienes el poder de cambiar las circunstancias, la tempestad. Padre, quebrante en esta noche toda enfermedad que ha llegado en nuestros cuerpos. Padre, toca a los niños hasta los ancianos y glorifícate. En el nombre de Jesús pedimos bendición sobre la vida de cada uno. Y gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra nunca regresará vacía. Ayúdanos a amar tu palabra. Despierta un nuevo interés por leer, por escudriñar. Y perdónanos si hemos fallado. Señor, en el nombre de Jesús, para que tu presencia esté siempre con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.